Hola, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos y comenzar esta cápsula que tenemos programada para el día de hoy, en la cual vamos a hablar de etnología. Ayer ya tuvimos al especialista con antropología social y pues me parece muy adecuado que hoy tengamos etnología para que se puedan resolver las dudas en cuanto a estas dos licenciaturas que existen desde siempre. Y pues les damos la bienvenida a este proyecto de asesorías, versión virtual. Y nos acompaña, como siempre, mi compañero y amigo Pablo de la Rosa. ¿Qué tal? Un gusto saludar a todos y sobre todo presentar a una gran compañera de la escuela. Les presento con mucho orgullo a nuestra compañera etnóloga, perdón, que ella es licenciada por la carrera de etnología por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, corresponsable del Seminario Permanente de Japón sobre el Círculo de Estudios de esta subcultura japonesa en México. Estudiante de la maestría en el programa de Ciencias Antropológicas de la ENA, con el tema de los memes políticos. Un excelente tema y más en estos momentos tan difíciles, ¿no? Ahí tendremos grandes preguntas para ti. Ha participado en diversos eventos académicos como ponente y conferencista. Es miembro del Círculo de Estudios de la Subcultura Japonesa en México y sus temas son de acorde a este tipo de problemáticas que se vive entre los dos países, ¿no? Con mucho gusto le cedo la palabra a nuestro compañero, perdón, a nuestra compañera, la etnóloga, para que nos cuente más de sus experiencias cerca y dentro de la ENA. La palabra es toda tuya. Muchas gracias, Pablo y Samantha. Bueno, mi nombre es Karina Juárez. Yo llegué a la ENA en el 2010, a la licenciatura de etnología, después de todo mi proceso de examen, del propedéutico. Y en el 2014 terminé mis materias, pero presenté mi tesis hasta el 2017. Durante mi experiencia como parte de la carrera en estos 4 años, yo fui una de las personas que estando en antropología encontraba muchos conflictos con la antropología que nos enseñaban, porque era una antropología muy enfocada hacia los pueblos originarios o culturas indígenas. Entonces era algo que a mí no terminaba como de atraerme del todo. Sin embargo, me gustaba la carrera y fue en cuarto o quinto semestre de la carrera cuando comienzan a meter las materias sobre mundos contemporáneos, sobre nuevas corrientes de antropología, y ahí es cuando yo me empiezo a enfocar en los medios de comunicación. Incluso algunos de mis trabajos que presentaba yo era sobre la influencia que tenían en las personas las telenovelas mexicanas, o las telenovelas surcoreanas también. Ahí es en donde empiezo a hablar como del este de Asia. Y bueno, ya al final la tesis de licenciatura yo la enfoqué, estaba entre dos temas: hacer una tesis muy clásica de la ENA sobre feminismo en la Sierra Tarahumara, en donde incluso hice yo campo. Estuve 2 temporadas haciendo campo por allá, pero por algo a mí no me terminó de convencer. No era como, digamos, lo que yo sentía como muy afín, y cerré ese proceso de campo en la Tarahumara y empecé a hacer campo en la Ciudad de México. Empecé a entrar más hacia estudios de antropología urbana y al mismo tiempo empecé a estudiar con una línea que es la etnografía virtual o etnografía, como muchos la conocen, que cuando yo la empiezo a trabajar en la ENA todavía no era tan popular. Ahora ya hay clases incluso optativas o ya se incluye como la materia de métodos. Ya también hay un espacio que le dedican a la etnografía virtual, pero mi trabajo de tesis fue en la ENA por lo menos, fue de los primeros que empezó a utilizar este tipo de herramienta. Yo hacía campo como nos lo van a enseñar, bueno, como se lo van a enseñar a ustedes en la ENA, en las comunidades, y hacía campo digital y hice una mezcla entre las dos formas de hacer campo para mi tesis. Y ahí también fue cuando empecé a ver estudios de comunicación. Entonces mi línea se
se desvió hacia antropología de la comunicación, se enfocó más bien en antropología de la comunicación. Y en antropología también de culturas juveniles, como es la cultura de los otakus. Yo les decía a los compañeros con los que yo participé en la asesoría y que les pude dar el módulo de etnología, que sí se pueden hacer temas distintos en la antropología. No todo es culturas indígenas, y no todo son costumbres de los pueblos populares, sino que también podemos estudiar otras culturas, la influencia que tienen otras culturas aquí en México. Y yo es con lo que trabajé. Estando en este grupo de subcultura japonesa en México, encuentro a varios compañeros de la ENA que ya habían trabajado esto. Incluso uno de ellos estaba haciendo maestría y doctorado, ahorita ya es investigador en el Instituto Nichibunken en Japón, y él egresó también de etnología, y su tesis que presentó fue la influencia del manga y el anime en los jóvenes de la Ciudad de México. Y la otra chica, que es fundadora del grupo, hizo una tesis sobre el cosplay en México. Entonces nosotros empezamos como a dedicarnos a ir a las marchas del Orgullo Friki, a las convenciones, y a hacer nuestro territorio de campo ahí. Pero como les digo, esto yo hasta quinto semestre más o menos, que empezamos a ver como las nuevas corrientes, y empecé a trabajar con antropología urbana. Antes de eso, pues yo la verdad en la carrera incluso muchas veces pensé que me había equivocado, como a muchos nos pasa, ¿no? Crees que te equivocaste de carrera y sientes como que ya la regaste porque ya llevas 2 años y medio ahí, y entonces ya no encuentras cómo regresar a hacer otra cosa. Pero también les decía yo en el propedéutico, pues esto se trata de mucha paciencia y de encontrar tus temas. Yo creo que hay campo para todos y hay temas para todos, solo se trata como de poco a poco y con las materias ayudarte a encontrar tu tema. De mi experiencia laboral, yo estuve 4 años trabajando, del 2015 al 2018, como asistente de investigación en la Dirección de Estudios Históricos. Yo trabajaba con el profesor Leonel Durán. Él hacía temas de investigación histórica y trabajábamos el tema de las sectas en México, sobre todo la del espiritismo. Y bueno, a la par que yo estaba trabajando ahí y que yo tenía un ingreso fijo, digamos, me permitió también experimentar mucho con este grupo de estudios, el grupo del Círculo de Estudios de Subcultura Japonesa, porque nos dimos tiempo de organizar eventos. Para esto nos acercamos a la Embajada de Japón aquí en México y a la Fundación México-Japón, con quienes buscamos financiamiento económico para poder organizar eventos en donde trajéramos a profesores de Japón que hablaran del manga, del anime, de los otakus, y junto con escuelas como el Colmex, la UAM, la ENA y la Autónoma de Guadalajara, también organizamos este tipo de eventos académicos. Hicimos 2 grandes eventos. Uno fue en la Biblioteca Vasconcelos, también con ayuda de ellos. Todo esto nos enseñó que pues antropología no solo es escribir y leer mucho, sino también tienes que empezar a tratar con la gente, tienes que empezar a vender tu trabajo, de alguna forma darlo a conocer, para que después lleguen como estos apoyos económicos con los que puedes organizar los eventos. Ahorita ya en mi periodo de maestría he tenido también la suerte de que me han publicado algunos artículos. Uno fue en Argentina, en una revista digital, y otros 2 fueron aquí en México, y ahorita estamos trabajando con el grupo del Círculo, estamos trabajando en un libro que se va a editar con palabra de Clio, en donde sacamos como distintos artículos de lo que hemos trabajado los miembros de este grupo. Bueno, yo creo que lo que le comentaba Sam, yo quiero enfocarme en las preguntas que tiene, o si es que tienen ustedes alguna pregunta, y ver cómo las puedo contestar. Entonces,
me gustaría aquí que Sam me hiciera algunas preguntas. Hola, Cari. Pues al parecer no han escrito todavía ninguna, pero la que siempre hace, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o cuál tú consideras que es la diferencia entre antropología social y etnología? Pues actualmente esa diferencia de la que tanto se habla y por la que tanto se pregunta es cada vez más difusa porque te pueden decir, incluso en las guías se los marcan, que es por el tipo de escuela o de corriente, que unos somos más escuela francesa, que en este caso sería como la etnología, escuela francesa y escuela americana, que es enfocado hacia la parte cultural, y los otros son como la escuela inglesa y un poco la alemana, pero esta división realmente ya no existe porque hay personas que estando en etnología utilizan escuela alemana y escuela inglesa, o al revés, estando en antropología se van hacia estudios culturales que se supone que serían los de la escuela francesa. Entonces, ahorita más bien la diferencia, o por lo que la escuela todavía sigue marcando diferencias en las licenciaturas, es por las materias, la tira de materias, porque se acomodan distinto y porque en etnología, digamos, le damos más peso a otras materias que quizás en antropología no. Por ejemplo, yo que tomé materias en las dos licenciaturas, como para hacer equivalencias, me pude dar cuenta que los de antropología social tienen todavía muy arraigado estudiar las corrientes clásicas de la antropología, y ellos no tienen materias tan largas o que les dediquen tanto tiempo como a las de corrientes contemporáneas. Sí las ven, sí las estudian, pero por lo menos lo que yo pude ver en la generación que yo estuve, le dan más peso todavía a los clásicos de la antropología. Perfecto. Hola, Cari, una pregunta. Mira, ayer teníamos una compañera que nos estaba preguntando de cuáles eran los beneficios de que los estudiantes de la ENA tienen para trabajar o estudiar en el extranjero. Tú ahorita nos estabas comentando de que tenías ya acercamiento con la embajada japonesa y con Fundación México Japonesa. ¿Esto te ha ayudado a ti a conseguir tal vez la posibilidad de un trabajo en el extranjero? En este caso sería Japón, o como tú nos comentabas hace rato, tú ya tienes algunos de tus compañeros trabajando pues en ese país asiático. ¿Hay mucha posibilidad de que nosotros como estudiantes de la ENA emigremos a estudiar o a trabajar a otros países? Cuéntanos sobre eso un poco. Sí, bueno, yo particularmente nunca busqué salir de México, nunca busqué hacer eso, pero les puedo contar de la experiencia de este chico que se fue a Japón. Él cuando estaba en la ENA tiene como oleadas, ¿no? En donde se presentan estudiantes de muchos países, pero él en el 2010 y en el 2009, que estaba en la ENA, había como muchos estudiantes de intercambio japoneses estudiando en la ENA, y ahorita, por ejemplo, hay muchos colombianos. Y él se acercó mucho a estos estudiantes, y después, así de la nada, él decide irse a unas vacaciones a Japón, y estando en Japón se presenta como estudiante de la ENA y presenta sus intereses a un profesor de allá, y el profesor es el que le dice, ¿sabes qué? Me parece muy bien como tus aportaciones, ¿por qué no te quedas aquí a estudiar la maestría y el doctorado? Y él lo toma como su dirigido, ¿no? Para este caso. Creo que también algo que se habla mucho es que la ENA en México es muy desconocida y muy poco valorada, pero en el extranjero es todo lo contrario, ¿no? Tengo amigos de distintas partes de América Latina que, que sueñan con venir a estudiar a la ENA y que aprecian mucho a la ENA, y que incluso cuando tú vas a una ponencia o a un coloquio y te presentas como de la ENA, el trato cambia y te tratan distinto porque eres estudiante o egresado de la ENA. Pero también la realidad, y desafortunadamente, es que la situación en general para la antropología, no solo de México, sino de muchas partes del mundo, es muy difícil en cuanto a recursos,
y no es tan fácil como el decir, ah, bueno, me voy a una escuela de antropología o me voy a otra escuela de tal parte, de tal país, pero eso es en todos lados. Por ejemplo, en Japón, así como aquí en México, y ahorita que está mucho el tema y se está hablando de recortes, en Japón también la antropología no tiene muchos apoyos y también los estudios culturales han tenido pues sus recortes. En España también el sector cultura se ha visto afectado, sobre todo ahora por la pandemia, también ha sufrido de recortes. Entonces creo que a nivel general es difícil, no imposible, y yo creo que eso también va a depender de cada persona, de cómo lo busque. Yo, como les digo, nunca busqué hacer un intercambio en el extranjero durante mis estudios de licenciatura, como que no me llamó eso la atención, pero también sé de alguna compañera que se fue a Barcelona. Claro que ella tuvo que pagar sus estudios y pagar su intercambio y todo, pero se logró. O sea, creo que eso igual va a depender mucho de las personas que tengan ese interés. El micrófono de Sam está cerrado. Perdón. Bueno, gracias, Cari. Nos pregunta Miranda Rocío, ¿cómo se define la etnología? He tenido problemas para diferenciarla de antropología social y etnohistoria. Por más que la estudio, entiendo menos y la verdad no sé cómo hacerle para entender. ¿Algún tip que nos puedas dar, Cari? Sí, yo les decía en el curso que estaba, bueno, con los chicos que estaba del propedéutico, perdón, que la guía mencionaba mucho que la etnología era la ciencia de la natural curiosidad, ¿no? Entonces, yo sí les remarcaba como, si esto es lo que la guía les dice, enfóquense ahorita en esto, porque creo que estamos en un nivel, bueno, los chicos están en un nivel en que recibir mucha información los puede confundir, y yo por eso igual hacía el énfasis y lo remarcaba quizás en el grupo como de asesores de no confundamos más a los chicos, no los entreguemos más lecturas que por ahora los pueden confundir. Y si su guía dice que la etnología es la ciencia de la natural curiosidad, pues empieza como a definirlo así y empieza a verlo de esa forma, ¿no? En tu examen estoy segura que por ahí va a venir una respuesta que hable de la natural curiosidad, y aunque sea como un concepto difícil de entender, porque puedes decir, bueno, ¿y qué es natural y cuál es la curiosidad natural? Creo que en términos y en funciones de tu examen te va a ayudar que lo recuerdes de esa forma. Y ya después, con el tiempo y estando en la ENA, tú sola y con tu criterio y después del apoyo de lecturas vas a poder definir si realmente es la ciencia de la natural curiosidad, ¿no? Muy bien, Cari. Oye, mira, nos hacen llegar esta pregunta a Mai SH. Ella nos pregunta, ¿es importante estudiar algún idioma en la ENA? También nos dice, espérame, se me perdió la pregunta tantito. Te vuelvo a leer la pregunta. ¿Es importante aprender lenguas o aprender idiomas extranjeros dentro de la ENA? Sí es importante, no solo dentro de la ENA, creo que como parte de una formación de nivel superior, es importante, sobre todo porque muchas de las lecturas, y creo que esto lo tienen que ir tomando en cuenta desde ya, por ejemplo, en mi caso, muchas de las lecturas que utilicé para mi tema de licenciatura solo tenían traducción del japonés al inglés o incluso al italiano. Entonces, tómenlo en cuenta que sí es importante. Ahora, cuando yo traté como de acercarme a esta parte que les digo de hacer una etnografía más clásica en la Tarahumara, obviamente ahí es un contexto en donde el español sí se habla, pero todavía algunas personas hablan el rarámuri, y en la escuela tiene la ventaja de que hay profesores que te enseñan las lenguas y te las toman incluso como materias optativas, ¿no? Ya después ustedes se darán cuenta que sus currículos les piden que llenen materias optativas, sus currículas, perdón.
y como materia optativa puede ser la de algún idioma o lengua indígena. De las otras, de las lenguas como son, digo, de los idiomas como francés, portugués, italiano, inglés, pues sí son muy importantes. Y el nivel que les van a dar en la ENA no es malo, es un nivel básico, simplemente enfocado a que ustedes comprendan las lecturas. E incluso muchos profesores, la profesora que yo tuve hace poco de francés, se enfocaba en darnos lecturas antropológicas para que te fueras como adaptando con los términos. Pero sí, o sea, yo sí lo recomiendo que si no va a ser en la ENA, aunque sea fuera o en estas escuelas, academias privadas, en la UNAM, en donde ustedes quieran, pero que desde ya vayan haciéndose la idea de que tienen que llevar por lo menos el inglés un poco más dominado y algún otro como francés, portugués o italiano, si es que no les interesa una lengua indígena, sí es importante que la aprendan. Sobre todo les digo a nivel lecturas y más ahora donde ya estamos en un momento en el que las lecturas las buscamos en internet, no siempre hay traducción al español y no podemos dejar nuestras investigaciones a medias o sin ver una perspectiva distinta porque no hablas el idioma, ¿no? Eso es como pues quedarte también un poco en la mediocridad de pues si no está en español no lo voy a incluir. Muchas gracias, Cari. Nos pregunta también a Mairani, ¿cómo ayuda la etnología a la historia? Muchas personas creen que, y todavía me lo han dicho ahora en el posgrado en donde estoy en ciencias antropológicas, creen que la etnología no va de la mano de la historia, ¿no? Que es como algo muy distinto. Pero simplemente yo creo que sin la historia la etnología no podría estar completa, porque siempre en etnología se parte desde hacer un panorama histórico, no importa cuál sea tu tema, no importa cuál sea tu grupo, tu etnia, lo que estés estudiando, siempre vamos a tratar de hacer un panorama histórico. Por ejemplo, yo que estoy estudiando antropología de la comunicación y ahora con lo que hice con mi tema de los memes, era también regresarme al siglo XIX y retomar archivos históricos de la caricatura política en México o incluso de un modelo llamado de los pasquines, que son pequeños versos que se escribían en las paredes. Siempre vamos a tomar la historia y siempre hay que hacer trabajo de archivo histórico. Es muy importante la historia para la etnología y creo que también la etnología para la historia, porque tengo compañeros de historia que para poder ver el presente y entender los archivos, pues se dan una vuelta y un clavado por los trabajos etnográficos que están en la ENA, ¿no? Y aunque no sé por qué las personas piensan que vamos separados y que no hacemos trabajos a la par, pues no, ese es un gran error y sí vemos mucho de historia. Muchas gracias, Cari. Una pregunta más. Nos hacen llegar, ¿cuál sería el perfil adecuado para tener un buen aprovechamiento dentro de la carrera de etnología? Un perfil adecuado, bueno, no entiendo mucho con perfil adecuado y supongo que se debe de referir la persona que mandó la pregunta como si es importante las calificaciones o algo así. Yo creo que sí importa y sí interesa mantener un buen promedio, pero más que por otra cosa sería por ustedes mismos, por el mismo interés que ustedes tengan en cuanto a también lectura, que es algo que Samantha les ha repetido muchísimo desde que inicia todo este proceso del propedéutico. Y es muy importante que si no les gusta la lectura, si no les gusta el análisis de las lecturas, porque una cosa es leer, pero otra cosa es analizar las lecturas, yo creo que no solo etnologías va a ser complicado, sino cualquier otra de las 6 licenciaturas de la ENA, ustedes tienen que tener como esa cosquillita de querer analizar y querer entender lo que están leyendo más allá de las simples palabras que se presentan en un texto, ¿no? Eso es importante también. Tengo un compañero en el posgrado que a este nivel, en la maestría, él viene de otra escuela,
se queja porque nos dejan leer de una semana a otra 100 cuartillas y es lo mínimo que te deben de dejar leer, ¿no? Porque ya tampoco te van a dar un texto de 5 cuartillas y lee eso, es imposible. Entonces creo que la persona que estudie en la ENA tiene que tener en cuenta eso, va a ser mucha lectura, va a ser mucho análisis y también va a ser mucha escritura. Si no tenemos el hábito de escribir, si se nos complica por cualquier cosa, creo que estamos todavía a tiempo desde primer semestre de las licenciaturas de empezar a practicarlo, de aventarnos a escribir, a lo mejor en los propios trabajos o a lo mejor para nosotros mismos, pero empezar a generar ese hábito de estar escribiendo todo el tiempo y de dar como vuelta a nuestras ideas, ¿no? Más allá de si es importante calificaciones o no, yo creo que un buen perfil para estudiar en la ENA en general sería un hábito por la lectura y por el análisis de la lectura y otro hábito por la escritura. Perfecto, Cari. Bueno, creo que la pregunta se refería justamente a eso, ¿no? ¿Cuál es tu perfil en cuanto a qué tienes que hacer dentro de la carrera, qué cambios tienes que hacer, ¿no? Ya lo mencionabas, uno muy fuerte es leer mucho, estar preparado para esto. Me parece que se refería a eso. Y bueno, otra pregunta que nos hacen llegar es, bueno, ¿por qué estudiar etnología en la ENA y no antropología social en la UNAM, en la UAM o en cualquiera de las otras instituciones que lo imparten? ¿Cuál es el plus de la etnología en la ENA y cuál es la diferencia justamente cuál es la metodología que le da o cuál es el plus que le da la metodología de la etnología en la ENA? Bueno, yo cuando hice mi examen, me había quedado primero en la metropolitana, en la UAM, en Iztapalapa, ahí se da antropología, pero a la semana me llegaron los resultados de la ENA y yo cambié y me fui a la ENA. Yo ya me había metido como a investigar y a leer cómo era la antropología en la UAM, cómo era la antropología en la ENA, y lo que tiene la antropología de la UAM es que es una antropología muy de la escuela del evolucionismo y aunque ven todas las demás escuelas, siempre sus enfoques y su énfasis es hacia estudios del evolucionismo, bueno, con este enfoque teórico evolucionista. Y en la UNAM, pues en la UNAM es una carrera muy reciente, 2, 3 años, no sé bien, y desconozco bien el plan de estudios de la UNAM, pero en experiencias de mis propios allegados, es mucho más completo el programa en la ENA, tanto de antropología social como de etnología, porque en la UNAM te hacen tomar 4 años de tronco común y después unos 6 meses o un año en alguna especialización que puede ser arqueología o que puede ser física, pero es muy poco. Y la ventaja que tienes en la ENA es que desde que inicias tu licenciatura ya vas con una especialización. En este caso, la especialización en la etnología, que sería, pues, sí, hacer como un enfoque hacia escuelas culturales y hacia mundos contemporáneos, que, o sea, no es que la antropología social en la ENA no los trabaje. Sé que suena un poco contradictorio, pero no se debe de entender como que hay una pelea o hay un pleito entre ambas licenciaturas. Son licenciaturas que llevan un acomodo distinto y a lo mejor dan prioridad a una escuela o a otra, pero definitivamente siempre se van a complementar. Y esa es también otra ventaja de la ENA. Yo en etnología llevé materia de historia, llevé materia de arqueología, de lingüística, de etnohistoria, porque creo que al final lo que buscan en la ENA es que no te pierdas nada de las otras licenciaturas, aunque sea muy por encimita, que no les voy a decir que mis clases de arqueología fueron muy profundas, pero aunque sea muy por encimita, te permiten dar ese vistazo de las otras carreras, ¿no? Les digo yo, entre la UAM y la ENA, al final yo me decidí por la ENA porque lo vi como de alguna forma algo más completo, que era lo que yo quería. Y en las otras escuelas, bueno, en la UNAM todavía ni siquiera lo daban cuando yo entré, y ahora siempre me dicen, no, es que es algo como muy general, muy tronco común,
te hacen 4 años de tronco común y luego tan poquito tiempo de especialización. Incluso hay muchos casos de chicos que estando en la UNAM se pasan para la ENA, ¿no? Se cambian. Pero también pues ustedes tienen que pensar qué es lo que quieren. ¿Quieren irse a un tronco común? Porque se vale. Y pues si es eso, pues mejor dejar los espacios para quienes están interesados en la ENA desde el principio y ustedes buscar el espacio en la UNAM. Que la ENA no se convierta como en, ay, pues por si no quedo en una, ya me quedé en la ENA. Para mí fue al contrario, para mí la ENA era como la principal, era la que yo quería. Y la UAM era como, bueno, por si no me llego a quedar en la ENA, igual ya tengo seguro este lado. Muchísimas gracias. Una siguiente pregunta es, ¿cuál sería el campo laboral para un etnólogo aquí en México? Tú nos comentas que te enfocas más hacia las culturas japonesas, pero ¿y los demás? ¿Cuál sería un campo adecuado o de cuáles son de estos múltiples campos laborales que hay aquí en México? Sí, bueno, yo les comentaba que en mi experiencia yo he trabajado como asistente, yo tuve esa oportunidad de entrar como asistente en el INA, esa es una, que ahorita igual no sé cómo esté esa situación de los asistentes en el INA, pero además de lo que les menciona su guía, que sería en la docencia, que es otro campo también en el que en general los antropólogos se pueden desempeñar. Yo he tenido compañeros que trabajan en museos, una compañera que trabajó en el Museo de Bellas Artes, han trabajado también en el Museo de Memoria y Tolerancia, en el Museo de Interactivo de Economía. Mientras exista un área y un espacio en los museos en donde se hable de un debate de un tema social, entra un antropólogo, porque son las personas que tienen como más esa visión de un análisis de los temas sociales, de los temas culturales. También un amigo que trabajó en un museo que se llama el Museo de la Bola, en donde él hacía como montaba las exposiciones. He tenido compañeros que trabajan en organizaciones no gubernamentales como la de UNICEF o Save the Children, y también como profesores particulares algunos. Y bueno, ahora se está viendo muchísimo también el antropólogo Godín, que es trabajar para estas empresas de marketing, que se empiezan a interesar mucho más allá de los estudios estadísticos de sus públicos, quieren estudios etnográficos, ¿no? Y ahora en México se está abriendo como esa oportunidad también, sobre todo para quienes estamos trabajando como la etnografía digital, entrar a hacer estudios de marketing o entrar como las personas que llevan las redes sociales de algunos grupos o de algunas organizaciones, se ha vuelto también un campo laboral. Ok, nos preguntan, Miranda Rocío, ¿qué tan demandado está el campo laboral en el INA con respecto a otros campos como los museos, centros de investigación de la UNAM y otros campos que tú conozcas? Pues en el INA sí es como muy demandado, sobre todo porque es difícil que se quede alguna plaza libre en el INA y es muy difícil que algún recién egresado pueda acceder a esa plaza. Igual les digo, no es imposible, hay las formas y hay métodos en los que llega a pasar, pero tampoco deben de cerrarse ustedes como aspirantes bueno, de aquí de la ENA al INA, directo y sin escalas. Más bien es como buscar también otras formas, como lo que yo les platicaba ahorita. Están los museos, están las ONGs, están escuelas privadas también que buscan docentes, están este tipo de estudios de marketing ahora también. Y, y no es que sea imposible, pero yo creo que la situación del INA ahorita está volviendo muy cerrados los campos laborales, pero igual hay personas que hablan mucho del autoemplearse, ¿no? Que es como formar este tipo de grupos, como en el que yo estoy, en el grupo de estudios de subcultura japonesa en México, y buscar financiamiento de otras partes que no sean exactamente del INA. Por ejemplo, el grupo en el que yo estoy, del INA,
lo que hemos tenido siempre es en especie. Nos han dado los espacios, nos han dado las constancias, nos han permitido como llevar a cabo los eventos, pero no nos han dado una retribución económica. Eso lo buscamos de otros lugares de donde sabemos que puede venir, como en este caso fue la Fundación México-Japón o la Embajada Japonesa, y creo que depende también de que ustedes abran el panorama y no crean que ya por estar en la ENA, al salir o al graduarse, les van a decir, ah, sí, ten tu fichita, te toca tal plaza en el INA. Eso es como cerrarse mucho, ¿no? Y cerrar sus oportunidades ustedes mismos. Nos hacen llegar la siguiente pregunta. Aparte de los artículos, ¿cómo más se puede transmitir tu conocimiento o tus conocimientos etnológicos? ¿Cómo le hacemos con esto? Pues igual ahora está mucho el servicio de las redes, están los blogs. Yo la verdad es algo que no he experimentado mucho porque por falta de tiempo y de oportunidad, y además creo que no estoy tan capacitada para manejar un blog. Una cosa es manejar redes sociales, otra cosa es manejar los blogs, pero hay personas que publican a través de los blogs y ahí es como ellos dan a conocer sus trabajos, y también están mucho los espacios académicos. Yo en posgrado todavía tengo compañeros que tienen problemas con presentarse en espacios académicos como ponentes por vergüenza o porque no se sienten capaces todavía, y creo que a mí me pasaba mucho hasta el momento en el que conocí a mis compañeros del círculo de Japón, que ellos fueron los que me empezaron a aventar y animar de tienes que participar, tienes que aceptar las invitaciones. Y gracias a eso, pues yo he podido viajar a Huatulco, a Tijuana, a Guadalajara, con mis trabajos, con mis temas, llevarlos, y una participación importante que tuvimos, que quizás no fue tan reconocida como esperábamos, pero fue estar en el Senado de la República hablando sobre el tema y la importancia que tenían los grupos otakus para los jóvenes mexicanos, ¿no? Tanto en economía, porque los hacen comprar y porque hace que se mueva dinero entre estos dos países, tanto en lo cultural, porque pues los chavos toman palabras o toman costumbres de Japón para apropiarlas y sentirse un poquito pegados. En turismo, porque Japón incluso ha reportado que el turismo en jóvenes ha aumentado gracias a estos centros otakus que se abren y que todos quieren ir como a conocer en algún momento. Entonces, tuvimos como estos espacios académicos y este espacio en el Senado para poder dar a conocer nuestro trabajo. Y creo que esas son las formas, además de los artículos, sería con los blogs y sería con los espacios académicos, que muchas veces igual hay personas que no quieren participar porque dicen, es que no me lo pagan, es que yo no voy si no me dan los viáticos. Bueno, eso igual va a depender de qué es lo que tú buscas. ¿Buscas la paga o buscas dar a conocer tu trabajo? Nosotros muchas veces hemos tenido que sacrificar nuestro propio dinero, nuestro propio tiempo para poder estar en esos espacios, ¿no? Pero es lo que queremos, es lo que nos interesa. Y ahora ya empiezan a caer como los artículos pagados, los viáticos para ir a presentarnos a tal lugar, pero es después de mucho trabajo de estar casi donando nuestro tiempo, digamos, para las presentaciones académicas. Muchísimas gracias. Oye, una pregunta, esta no nos podemos ir sin decírtela, la verdad. Tú por ahí nos comentabas de que otra rama de tu investigación eran los memes. Híjoles, ¿cómo va esto de este nuevo fenómeno comunicativo, ¿no? De los memes políticos, memes de sátira, etcétera. Cuéntanos un poquito sobre eso, porque creo que estas nuevas formas de comunicación es uno de los tantos futuros que tiene también la ENA, aparte de estudiar la antropología, ¿no? Nos has dicho que eres también un poco más de la antropología de la comunicación. ¿Qué tiene que tanto ver el meme, ¿no? En todo esto que estamos viviendo actualmente como país y en el mundo? Sí, pues justo mi investigación de los memes se enfoca hacia el momento político que estamos viviendo del sexenio de AMLO. Yo tomé dos hechos principales, que el primero fue, no sé si ustedes recordarán, lo de
la escasez de gasolina, las grandes filas que se hicieron, lo de la explosión en el ducto de Hidalgo, y ese fue como un tema que la oposición de AMLO y los mismos seguidores de AMLO utilizaron muchísimo en las redes para generar memes. Y el otro fue el cierre de los primeros 100 días, que es como por tradición política, siempre se espera ver qué es lo que hace una administración en los primeros 100 días, y de ahí como que ya se toma de, bueno, estos van a ser de esta forma, o le van a poner más empeño en esto, o van a ser igual que los otros. Entonces yo tomé como esos dos fenómenos, y los memes los vi como la apropiación de las personas. Había un discurso oficial, que una cosa era lo que salía a decirnos Andrés Manuel o todo su gabinete en las mismas redes sociales. Otra cosa era lo que decían los periódicos, y otra cosa es lo que decían los memes. Al final los memes se vuelven como un elemento en el que las personas pueden comunicar si están en acuerdo o en desacuerdo con lo que se hace políticamente, y les dan como esta oportunidad, este anonimato, que es algo que la gente busca mucho. Por eso aquí les digo, a lo largo de la historia, y hacemos estudios históricos para poder saber esto, a lo largo de la historia te das cuenta que las personas buscan una forma de expresión en que puedan plantear sus ideas en desacuerdo, su sátira hacia la política. Y han tenido sus momentos. En un momento tuvieron la caricatura, pero por algo ya después no es que se haya apagado totalmente, pero el fenómeno cambió. Tuvieron también el graffiti político por ahí en los 80s, en los 70s. Después cambió a un graffiti muy artístico y la gente ya no se sentía tan identificado. Ahora con las nuevas herramientas y con lo digital, pues con que tú tengas una fotografía y sepas 2, 3 cosas de edición, puedes hacer un meme y lo puedes lanzar en internet, y es como una forma en que las personas se vuelven a comunicar. Además que estamos viviendo en un momento en el que estamos muy acostumbrados a ser más visuales, entonces a veces ni siquiera leemos más allá de los encabezados, o no leemos más de 3 líneas en internet, y entonces el meme tiene como la tarea de sintetizar todo el discurso político en una imagen con 2, 3 frases. Y era como lo que yo quería mostrar, cómo es la apropiación de los individuos en el lenguaje para poder comunicarse con el meme y poder manifestar su opinión pública respecto a la política o al momento político que están viviendo, ¿no? Es a favor, es en contra, y qué se maneja alrededor del meme. Porque en las redes sociales tenemos muchos elementos, entonces todos esos elementos que rodean al meme son utilizados por los individuos. ¿Y cómo son utilizados? Ese era como mi objetivo. Ya ahorita afortunadamente ya cerré esa parte de mi investigación, ya entregué mi primer borrador de tesis y ya estoy trabajando como en pequeños detalles. Entonces creo que igual pronto por ahí voy a publicar mi tesis en la ENA y lo voy a presentar. Pero a mí me pareció un tema muy importante, más que por mí, por la importancia que yo he visto que en las redes pasa. Ahorita justo en la mañana, creo que todo lo que empezó a circular antes que otra cosa fue memes, ¿no? Todavía ni siquiera acababa de temblar, pero los memes ya estaban circulando. Las personas ya estaban manifestando que tenían miedo, pero que tenían sentido del humor también, ¿no? Y podían hacer un meme. Bueno, en lo personal, a mí, Cari, esto me parece, pues tú sabes, compartimos el mismo tema de investigación quizá, y es algo que es importante mencionar, y por eso me interesaba invitarte y que hablaras a los aspirantes, porque creo que también el tip de estas cápsulas es desmitificar, perdón, un poco estas ideas de que la etnología solo estudia pueblos indígenas, que la historia estudia solo pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, también es importante empezar a trabajar nuevos temas, los que la sociedad obviamente requiere, y pues uno de estos es justamente la comunicación, la antropología virtual y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, me parece muy atinada tu opinión en esto. Ahora, otra pregunta que nos hacen llegar y que también quisiera aclarar un poco con los aspirantes
Entonces, la mayoría sabe que se dio el anuncio, que se iba a hacer el examen o que iba a cambiar el examen, de pasar de ser de 100 preguntas, pasó a ser de 50 preguntas. Por lo que tenemos entendido, van a ser 4 tipos de exámenes, cada uno tiene 50 preguntas, comprendidos en un argot de que tenían ahí un banco de preguntas y respuestas. Entonces, desde aquí a nosotros nos modificaron todo porque nosotros, bueno, Karina lo sabe, nosotros trabajamos durante casi un año para poder dar las asesorías con base en la guía que nos proporciona la misma institución, y cuando nos hacen este anuncio, pues estamos totalmente desubicados, ¿no? Entonces, la mayoría de las preguntas que nos hacen ahorita justamente tienen que ver con eso. Sin embargo, pues nosotros no podemos resolver. Pero una pregunta que podría yo hacerte y de las que me hacen llegar es, ¿qué tanto de la guía viene en el examen, hasta donde nosotros conocíamos que era lo que habíamos trabajado? ¿Qué tanto de las preguntas vienen? ¿Qué es importante de eso estudiar? O sea, de la guía, ¿qué realmente es importante estudiar de la parte de etnología? Y si nos pudieras compartir algunas herramientas de aprendizaje que tú hayas utilizado para estudiar la guía, o que tú recomiendes cuando das la clase de etnología. De mi examen, que yo recuerdo, es que ya fue hace tiempo, en el 2010, pero venían tal cual, incluso palabras, o sea, era como un copiar-pegar, venían las palabras en el examen, las palabras de la guía venían en el examen. No ponían preguntas con información extra. Ellos te dan una guía, te dicen, pueden ser 100, 120, 50 preguntas, pero yo les puedo asegurar que todas van a salir de la guía, porque ellos así trabajan. Justo la base de datos de la que les habla Sam es una base de datos que hacen de la información que tienen en la guía. Lo que les recomiendo que quizás pongan un poquito más de atención es en estos datos chiquitos que vienen a las orillas de sus guías, como estos pequeños tips, porque incluso ahí les ponen algunos autores, por ejemplo, en etnología, cuando hablaban de algunas de los campos teóricos como estructuralismo o como evolucionismo, a veces no mencionan al autor ahí en el texto grande, pero en los pequeños cuadros de texto, ahí viene el autor principal de esta corriente. Entonces, no pierdan de vista eso. Es eso, sí, más que decirles, pongan atención en esto, va a venir tal parte, abran su atención, su panorama dentro de su guía, y además del texto, no dejen de lado esos cuadritos. A veces tenemos la mala maña de que si son pequeños cuadros o incluso si son notas al pie de página, no los leemos. Y ahí viene información que muchas veces nos puede ayudar. Yo así es como recuerdo mi examen. Y también recuerdo que en antropología social y en etnología las preguntas a veces se complementaban. A veces te preguntaban en antropología social algo sobre evolucionismo y la respuesta estaba en la pregunta de etnología. O al revés, en etnología te preguntaban algo de la corriente se me fue ahorita, difusionismo, y la respuesta venía en la pregunta de antropología social. Creo que esa parte como que se complementan mucho. Entonces pongan atención en todo lo que están leyendo, no dejen los cuadros como algo de, no importa, son 3 párrafos que me pueden decir, ¿no? Y yo lo que siempre les digo, ahorita sé que es muy difícil por el momento de la cuarentena y todo, pero si tienen tiempo, hagan los ejercicios que vienen en la guía. A mí un ejercicio que me ayudó mucho y que yo hice fue uno que te recomendaban de ir al supermercado y de tomar un carrito y seguir a la persona que iba de enfrente de ti, y vas viendo qué productos toma la persona, y a lo mejor puedes tener una lectura, si es una persona fitness, si es una persona que come mucha chatarra, dependiendo de los productos que esa persona escoja. Yo creo que ese tipo de ejercicios están en la guía por algo, y es para ayudarnos a ver y decidir realmente si queremos esa carrera. Porque igual gracias a lo que venía en la guía, yo supe que arqueología yo no la quería, y jamás me he acercado a lo arqueológico de una manera profesional, porque no me llama mucho la atención. Tengo muchos amigos arqueólogos
he hecho lecturas de arqueología, pero sé que no es algo que me gusta, y también es gracias a la guía y al propedéutico que yo recibí en la ENA. También nos hacen llegar una siguiente pregunta. Creo que esta a muchos nos han tocado contestarla. Ellos nos preguntan, ¿cómo fue tu experiencia en las prácticas de campo? Bueno, en mi generación ya pocos profesores se animaban a hacer prácticas de campo en grupo, porque la situación en el país empezó como a cambiar, a empeorar, ya no era tan fácil llevar a un grupo de 25 estudiantes a una práctica de campo. Pero aún así, de las pocas prácticas de campo que tuve, creo que fue muy buena al grado de que me ayudaron a mí a enfocarme, y yo supe qué es lo que no quería hacer, cuál era el tipo de campo que yo no quería hacer, porque no podía adaptarme a ese tipo de campo. Nos llevaban, por ejemplo, nos llevaron a Puebla, estuvimos en la sierra, bueno, yo estuve en la sierra, y también dentro de la Ciudad de México nos llevaron a campo al mercado de Sonora. Y te puedes dar cuenta de la visión que tienen las personas en la Ciudad de México, sobre todo de estos lugares tan solicitados y tan visitados por los antropólogos, como es Mixquic, el Día de Muertos. Los que entren a la ENA, y si es que esto de la pandemia que estamos viviendo nos lo permite, se darán cuenta para Día de Muertos que casi todos están en Mixquic, ¿no? Es como el lugar. Todos hemos ido durante los primeros semestres a Mixquic, pero también te das cuenta cómo la gente empieza a vernos a los antropólogos, y a veces no es tan padre, porque llegan muchas personas y hacen cosas que no deberían de hacer, como ponerse a tomar, como saltarse ciertas reglas de los pueblos o de los lugares, y entonces eso afecta también la visión que después se queda en los lugares, como de los estudiantes en general de antropología. Entonces yo lo que les recomiendo ahí es que si en algún momento llegan a hacer prácticas de campo, a donde vayan, porque incluso hice una práctica de campo a Chalma, pues al lugar donde fueren, hagan lo que vieren, y no traten siempre de apegarse a lo que les digan. Por más que ustedes tengan otros gustos en comidas, en bebidas, en música, siempre traten de apegarse cuando estén en prácticas de campo a lo que les dicen de las personas que están ahí, de lo que las personas esperan de cómo se comporten, ¿no? Creo que eso o les abre o les cierra muchos lugares, muchos caminos. Entonces mi recomendación en cuanto a prácticas de campo es eso: siempre hagan lo que ustedes vean que se hace en los lugares, y aunque a veces choque con nuestra forma de ver el mundo, recuerden que ustedes, ya estando en prácticas, son profesionales, y ante todo tienen que presentarse como profesionales, ¿no? Y muchas veces no nos va a gustar lo que vemos en las prácticas de campo de los lugares o de los pueblos, pero ese es como nuestra forma de ver el mundo, y eso lo podemos aplicar y llevar a cabo en nuestros contextos. Estando en contextos distintos, pues tenemos que respetar lo que esos contextos hacen y ven. Yo creo que esa es como mi recomendación, ¿no? En prácticas de campo, si llegan a salir, si les toca la de Día de Muertos, que espero que sí, porque además es entre como chistoso e impactante que de pronto te encuentras a todos tus compañeros de la ENA en Mixquic o en Pátzcuaro. Ojalá que sí les toque, y yo lo que les digo es que hagan lo que se les dice que tienen que hacer, o lo que ustedes vean que están haciendo. Si la gente en Mixquic les dice a las 12 se cierra el panteón, ustedes a las 12 ya están saliendo, y no tienen que oponerse a esa regla, ¿no? Por más que ustedes piensen que se les tiene que dar un trato especial porque son antropólogos. Muchas gracias. ¿Cómo olvidar nuestra primera práctica de campo, no? Creo que nos marca mucho dentro de la carrera y nos ayuda a entender más nuestras disciplinas que estamos estudiando. Pero también nos hacen una pregunta. ¿Cuánto cuesta estudiar en la ENA? Prácticas de campo, libros, materiales, etcétera. Y por último, ¿a dónde salimos a prácticas de campo?
Bueno, a dónde salgas a prácticas de campo, como yo les decía, eso depende mucho de sus profesores, del profesor que los esté acompañando, de a dónde los quiera llevar. Tengo un amigo que es profesor en etnología, que tiene un PIF, que es un programa de investigación. Él los lleva a Puebla, los lleva mucho a la Sierra de Puebla, porque es como el territorio que trabaja. Y eso depende de con qué maestro estés, qué maestro te toque en tal materia, al lugar donde te va a llevar. En cuanto a los costos, pues la ventaja que tenemos también en la ENA es que a lo mejor nuestra biblioteca no está muy bien equipada, pero tenemos las fotocopiadoras y muchos profesores te permiten trabajar con fotocopias, ¿no? Incluso hay algunos profesores en etnología que ellos mismos te dan las copias para que las reproduzcan entre los del grupo. O sea, creo que en cuanto a eso, los profesores sí se han preocupado por acercarte el material de alguna u otra forma o incluso buscarlo. Hay algunos profesores que nos daban en una memoria ya todo el contenido del semestre, de las lecturas que íbamos a ver. Y aunque no tengamos el libro original, pues por lo menos ese sí es un buen apoyo. Creo que también mucho tienen la duda de cuánto cuesta inscribirse y eso, pues de inscripción no se paga nada. Lo único que tendría que hacer sería invertir pues en lo básico, cuadernos, lápices, las copias. Creo que es lo que más, en lo que más podrías gastar e invertir. Bueno, y obviamente pasajes desde donde vengas. Y pues alimentación, porque tampoco es que la ENA cuente con un servicio de cafetería o de comedor. Pero eso pues es que cuánto se pueden gastar cada persona, ¿no? Por ejemplo, yo podría haber gastado en licenciatura en aquel entonces al día, creo que 50 pesos era lo que yo gastaba. Pero también pues yo tenía en ese momento, durante mi licenciatura, la beca de Pronaves. No sé si ahorita la sigan dando o si se llame de otra forma. Bueno, creo que esto ya nos lo habías comentado un poco, pero nos lo hacen llegar. ¿En dónde hacen un poquito más de prácticas de campo? ¿En antropología social o en etnología? Es lo mismo, las prácticas de campo siempre, ahora ya en la ENA, siempre van a depender de los profesores. Yo, como les digo, hay profesores con los que yo me encontré que me dijeron, ya no hacemos prácticas de campo, ya no nos aventamos, te podemos recomendar que vayas a tal lugar y a otro tal lugar, pero nosotros ya no somos responsables de las prácticas de campo porque la situación en el país ha cambiado y eso es algo que tienen ustedes que tener muy presente. Hacer campo en México es complicado. Siempre se les va a recomendar que no hagan campo solos, que siempre busquen grupos. Incluso lo que yo les comentaba de que fui a Chalma, fui yo con un grupo que se formó. Había una compañera que estaba haciendo su tesis sobre los peregrinos de Chalma y ella formó un grupo con varios compañeros para que la acompañáramos en su campo. Ella no quería ir sola y sobre todo pues siendo mujer y en una caminata donde se encuentran muchos hombres que van tomando, no quería estar ahí ella sola, pero tampoco quería perder como esa parte de su experiencia y ella tomó la decisión de formar un grupo. Íbamos 5 compañeros hombres y 3 compañeras mujeres acompañándola a ella en su práctica. Y es igual para todas las carreras. O sea, ahorita ya el que salga a campo depende de qué profesor les toque y de qué también el profesor conozca los terrenos a donde los va a llevar. Perfecto, muchísimas gracias, Karin. Me gustaría hacerte una última pregunta que nos hacen llegar. Tiene que ver con, bueno, es más bien como una opinión, de ese tipo de no tengo más preguntas que opinión. Y dice,
Antes tenía una indecisión interna entre estudiar historia y antropología social. Me decidí por la segunda y ahora me surge otra. No sé si cambiar a etnología. Me parece que quieres saber una recomendación para que tú lo llames al lado oscuro de la etnología. ¿Cuál sería una recomendación, tus últimas recomendaciones, tus tips que tú les des a los que estén interesados en ingresar a etnología? Y otra también sería, bueno, nos menciona Andrea Carrera que si puedes compartir tus artículos o algún lugar donde puedan verlos, donde se pueda leer, si los puedes compartir en el grupo, si tienes redes sociales donde se te siga, etcétera. Bueno, de mis artículos, tengo mi tesis publicada en el grupo de Facebook del Círculo, que se llama así, Círculo de Estudios sobre Subcultura Japonesa en México. Ahí hay un pequeño banco digital donde aparece mi tesis. De mis otros artículos, pues creo, y hasta el último intento que lo hice, aparecen dos en Google, si lo googleas, los otros dos, que sería el de la revista Cuicuilco, que es una revista que sale de la ENA, por cierto, y el otro que es de la revista de Argentina, es una revista digital. Salen en Google si pones ahí como mi nombre, pero igual si les interesa, yo se los puedo compartir en el grupo de aspirantes. Por eso no tengo ningún problema, sí me gustaría compartírselos. Y de la indecisión de qué estudio ahora, la verdad, a mí me pasó. Yo a la ENA llegué porque me dijeron, es una escuela de historia, yo iba por historia, y llegando al propedéutico, los odié, pero los amé también, porque cada vez que entraba un asesor del propedéutico, yo decía, sí, lingüística, quiero sí, física, la quiero también, sí, social, también quiero social. O sea, al final yo tenía como toda esa indecisión de yo quiero todas, excepto arqueología, yo quiero las 6 licenciaturas de la ENA, pero creo que fue esto que yo hice, como el darme el tiempo de hacer por lo menos una actividad de las que te proponían en la guía, y al final las actividades de etnología fueron las que me llevaron a decidirme, y el día del examen, fue hasta el día del examen, en el momento en el que te dicen llena primero qué carrera quieres y después contesta las preguntas, pues yo primero contesté las preguntas mientras todavía me decidía, terminé mi examen y después, recordando todo eso de la guía, dije, bueno, pues sí, me voy por etnología, porque creo que el propedéutico de etnología, la persona que fue nuestro asesor, me ayudó muchísimo la forma en la que él hablaba de la carrera, lo que él había logrado dentro de la carrera, aparte de la guía. Les digo, estas actividades que vienen como en la guía, fueron lo que a mí me dijeron, sí, esa es tu carrera, vete por ese camino. Y creo que fue hasta ahora para mí la mejor decisión. Yo no quisiera tomar el peso de decirle a alguno, vente a etnología o no, vete a social. Creo que esa es una decisión de cada uno, pero pues si les agrada algo de lo que hasta ahorita han escuchado que podemos hacer en etnología, pues tampoco lo duden mucho, ¿no? Creo que se trata de eso, se trata de estar en un lugar donde estés cómoda, donde te dejen probar, donde encuentres profesores que te apoyen y que te digan, ¿estudias otaku? Sí, vente, ¿estudias memes? Adelante, yo te apoyo. Creo que sobre todo eso, donde tú te sientas cómodo y donde tú creas que puedes desempeñar el interés que a ti te guste. Muchas gracias, Cari. La verdad es que pues yo me siento muy contenta porque pues hemos colaborado ya 2, 3 años en este proyecto y siempre pues aportas mucho a este proyecto con base en tu experiencia, académica y laboral, y pues agradecerte que hayas brindado un poco de tu tiempo para esta charla. Espero que haya quedado un poco más claro para algunos aspirantes, si es que tenían algunas dudas todavía por escoger etnología, que es muy curioso que todo mundo pelea por antropología social y resulta que pues etnología muchas veces es un poco más complementaria, y como dato se formó primero la etnología en México, ¿no? Y la antropología social surgió todavía después. Entonces, la etnología es la madre de la antropología social en la ENA, entonces también eso es como un dato importante. Y
Y pues agradecerles a todos que estuvieron aquí escuchándonos. Les recordamos y los invitamos también mañana a las 11 de la mañana vamos a tener nuestra plática con el historiador Guillermo Sierra Araujo. A las 5 de la tarde tenemos nuestra plática con antropología física, con el profesor, con el maestro Luis Alvarado Viñas. Y cualquier cosa, pues seguimos ahí en el grupo de Facebook. No sé si quisieras comentar algo más, Karina. Bueno, pues este es como para ti y para tu equipo, Sam. Muchas gracias por dejarme participar. Yo me acuerdo que yo cuando me contacté contigo, yo te pedía que me dejaras estar, aunque sea como en la parte de organización, y tú me invitaste a esta parte de dar las asesorías. Ya son 2 años, este es el segundo año en el que participo, y pues muchas gracias por eso. Y gracias también a los que se conectan en esta ocasión que les tocó así este formato, y a los que hicieron sus preguntas. Y bueno, pues yo espero verlos en la ENA, a los que se queden, a los que no, pues que sigan insistiendo hasta que se queden, si es lo que realmente quieren, y que algún día pues también podamos compartir, como intercambiar puntos de vista sobre algunos temas o sobre qué ha sido la etnología para quienes vayamos hacia ese camino, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar aquí en la transmisión. No sé si Pablo quiere decir algo. Pablo, ¿te gustaría? La verdad me voy muy contento. Creo que encontrar nuevas formas de estudio de nuestros amigos etnólogos nos ayuda mucho, ¿no? Yo me voy súper fascinado, igual que ayer, con estos temas distintos. Y creo que me pasó como al chico de los comentarios, ¿no? Me estoy enamorando un poquito más de otra disciplina. Pero bueno, creo que esas son de las ventajas de ENA, que te enamoras de cada una de las 7 disciplinas y de tus posgrados y de sus diplomados y de todo lo que tiene que ofrecer esta escuela. Muchas gracias, Cari, por tu presentación. Sam, muchísimas gracias. Yo me voy muy contento. No sé si algo más tengan que decir ustedes. Nos vemos en la ENA, dentro de. Cuando nos podamos ver. Cuando nos podamos ver. Abrazos a todos, usen gel antibacterial, etcétera. Bye. Hasta luego, nos vemos el día de mañana.